Buen día. Ante todo quiero dar mi agradecimiento a los organizadores de este evento, particularmente al doctor Rigoberto González, procurador de la Administración, y también al Departamento de Derechos Humanos, por haberme invitado, haberme hecho este honor de invitarme a participar con esta conferencia acerca de ciudadanía, derechos humanos y ambiente. Mi nombre es Alberto Blanco Uribe Quintero, soy venezolano, radicado en Francia, profesor de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Soy el coordinador general del Observatorio de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural y Paisaje de la Asociación Juristas de Iberoamérica, que tiene su sede en Madrid, España, y somos todos de la comunidad iberoamericana, desde Argentina hasta México y de allí a España, pues ciudadanos iberoamericanos. Bien, vamos a comenzar acerca del origen de la ciudadanía, este concepto de dónde viene. Y debemos recordar ante todo que en la época del absolutismo, la persona, el ser humano más bien, era simplemente un súbdito, es decir, una persona o un ser sujeto sometido a la voluntad de otro, en este caso del monarca, del señor feudal, que tenía incluso derecho de vida y muerte sobre cualquiera precisamente de estos sus súbditos. Frente a esto, por supuesto, cosa que no fue de un día para otro, obviamente, se revela la sociedad, los seres humanos o los seres vivientes humanos comienzan a darse cuenta que son personas y que tienen entonces derechos y, por supuesto, bajo toda la filosofía del liberalismo en la época, acontecen los grandes procesos revolucionarios del siglo XVIII, 1789 particularmente nos vamos a referir con la Revolución Francesa. Se derroca lo que se conoce entonces como el antiguo régimen y se establece por primera vez un régimen republicano, fundado sobre ciudadanos, entendiendo para la época que ciudadanos éramos todos bajo un concepto de libertad, de igualdad y de fraternidad, y que en donde lo más importante era que el gobierno iba a ser el resultado de la elección por parte del ejercicio de sus derechos políticos, particularmente al sufragio, por las personas que conformaban el cuerpo electoral. Es decir, esta es la primera aproximación a la idea de ciudadanía. Una persona que bajo ciertos condicionamientos de orden legal, como mayoridad, etcétera, podía ejercer el derecho al sufragio. Esto está muy lejos de lo que es hoy en día el concepto de ciudadanía, que es sobre lo que vamos a hablar. En consecuencia, de súbdito a ciudadano es un pase que tiene como objetivo la conquista de la libertad, la autodeterminación de la persona. Por ello viene la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su momento, con esa revolución, y cuyos principios básicos están recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Bien, en consecuencia, se asumía que la persona tenía derechos humanos y que podía incidir en la cosa pública bajo la figura del voto, es decir, bajo un esquema representativo, tanto por lo que respecta al Parlamento, al Poder Legislativo, como al Poder Ejecutivo, en manos del presidente o de la presidencia de la República. Es decir, lo privado era un coto exclusivo de la persona, donde el Estado no podía inmiscuirse o el gobierno no podía inmiscuirse, y
A su vez, la persona en ejercicio de esa ciudadanía para la época incidía en la cosa pública mediante el ejercicio del voto, eligiendo entonces a sus representantes. Bien, por supuesto que viene este proceso revolucionario acompañado de otros valores centrales, además del de la libertad, como lo son el de la igualdad y el de la fraternidad, este último sobre el cual volveremos. Entonces, con el paso del tiempo, con la decepción de los pueblos en relación a la actuación de sus representantes, sobreviene un clamor, una exigencia de participación, es decir, una reacción frente a esa idea mesiánica que desgraciadamente pulula muchísimo todavía en nuestra América Latina, esa visión mesiánica, esa visión populista de que va a venir alguien que resuelve todo y que tiene que ser vencido por una sociedad que se da cuenta que si de verdad quiere que su calidad de vida exista, sea como tal y no pare en mejorar constantemente, debe asumir sus propias responsabilidades. Y aquí viene la gran palabra que va a conformar la idea moderna de ciudadanía. No solamente el ciudadano es una persona y por tanto un titular de derechos humanos, dentro de los cuales están los derechos políticos, pudiendo votar por alguien que lo represente, sino que además debe asumir un rol activo en el ejercicio de las responsabilidades que la libertad en el fondo exige de la persona para que pueda realmente contribuir a la construcción de su mejor calidad de vida. Y no simplemente endosarlo a otro para que lo haga en su nombre y sobrevengan entonces los grandes problemas que ha generado la frustración frente a la mala actuación de regímenes o de esquemas exclusivamente representativos. Yo diría pretendidamente representativos. Bien, entonces, hay que tomar en cuenta que este concepto moderno de ciudadanía va mucho más allá del anterior, del primigenio ya mencionado, porque él no es exclusivo del nacional del país. Es decir, no hay que confundir, y eso lo podemos ver claramente en las diversas constituciones de los países de América Latina, no podemos seguir confundiendo el concepto moderno de ciudadanía con el concepto tradicional de ser el titular de derechos políticos. No. El concepto de ciudadano hoy en día va mucho más lejos y les voy a poner un ejemplo. Porque en definitiva todo gira en torno al concepto de calidad de vida y no al concepto de determinación de cuál va a ser el gobierno que va a regir al país. Fíjense que estamos hablando del surgimiento del concepto de sociedad civil, lo cual clama por el goce efectivo de uno de los derechos humanos, cual es el de la libertad asociativa. Y ello con fines de incidir en la cosa pública, no solo a través del voto, sino a través del acceso a la información pública, del ejercicio del derecho a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones susceptibles de afectarles en su cotidianeidad, y por supuesto también el de la tutela judicial efectiva, el del acceso a la justicia en procura de una calidad de vida adecuada. Pues bien, entonces, como les decía, no solo el nacional titular de derechos políticos es ciudadano, también lo son, por ejemplo, los extranjeros residentes en el país, extranjeros migrantes, por ejemplo, migrantes bajo la condición en la cual se encuentran en el país, porque como personas son titulares de derechos humanos y son, dentro de ese concepto de titulares de derechos humanos, titulares, si lo podemos decir así, de una reivindicación fundamental que es la calidad de vida y que junto a la dignidad, tal cual como lo expresa la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas 1948, es donde está el centro, la esencia fundamental de los derechos humanos en general.
Bien, entonces, además de los extranjeros migrantes bajo cualquier condición, están también los niños. Los niños tienen reconocido el derecho a la participación en la Convención sobre los Derechos del Niño, no solamente en cuanto se refiere a los procesos judiciales que tengan que ver con su guarda, custodia, etcétera, etcétera, sino también en relación por el principio de progresividad y como lo hemos estado viendo continuamente en la toma de decisiones en los asuntos públicos. De hecho, se les reconoce en la Convención de Derechos del Niño la libertad asociativa. Bien, pero además también pueden ejercer esta ciudadanía que no es ni siquiera un elemento de vinculación de un colectivo humano con un Estado, sino, insisto, con la calidad de vida que de acuerdo al principio de igualdad y de no discriminación, permite que personas que están ubicadas fuera del territorio nacional, en áreas fronterizas, que puedan verse impactados por decisiones tomadas o a tomarse por parte del Estado vecino, tienen derecho a acudir a las instancias administrativas del país que toma o que va a tomar la decisión para actuar en él con acceso a la información, con derecho a participar y con acceso a la justicia en aquellos asuntos que puedan, insisto, impactar más allá de las fronteras. Fíjense que esto es un tema extremadamente interesante y mucho más rico del que uno pudiera pensar a primera vista. Bien, por otro lado, la ciudadanía es un tema entonces ligado a la responsabilidad. Y por supuesto, para que las personas ejerzan su responsabilidad, tienen que haber sido educadas en ese ámbito, deben haber sido enseñadas a participar desde la escuela. Es por ello que la Convención de los Derechos del Niño, cuando habla de los objetivos del derecho a la educación, menciona, dentro de otros, el de inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y por otro lado, el de preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena. Estamos entonces en la fábrica de ciudadanía, que deben ser las escuelas. Y el otro objetivo, inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. Fíjense entonces que estamos dentro de lo que se conoce hoy en día en la pedagogía moderna, la pedagogía fundada en los derechos humanos. Estamos hablando de educación para la ciudadanía, que está subcompuesta por educación en derechos humanos, educación para la protección del patrimonio cultural, que incide en el ejercicio del derecho de acceso a la cultura, en el reconocimiento del derecho a la identidad cultural y del respeto de la diversidad cultural, y estamos hablando también de la educación ambiental para la enseñanza del respeto de la naturaleza, del respeto de la calidad de vida de los bienes ambientales, que son de todos. Pues bien, todo esto está fundado entonces, o debería estar fundado, desde la niñez hacia la adultez, en el respeto del otro y en el respeto de sí mismo frente a lo que son sus responsabilidades para con la sociedad, civil que está conformada a través de estos grupos asociativos de diversa naturaleza, fundaciones, asociaciones civiles, sociedades civiles, siempre sin fines de lucro, incluso sociedades de hecho, grupos de excursionistas, grupos espeleológicos, etcétera, etcétera, que actúan en procura del respeto, de la tutela de intereses
difusos, colectivos, en todo caso de intereses supraindividuales que antes se habían dejado solamente como responsabilidad del gobierno, del Estado, del poder político, y que hoy en día se ha reconocido que es la responsabilidad de todos, no del poder político, sino de toda la sociedad a través del ejercicio pleno de este concepto nuevo y rico de ciudadanía. Estamos hablando entonces en este contexto y me alegra mucho que esta conferencia vaya con destino tanto a servidores públicos como a la sociedad civil, porque ellos son los protagonistas de esta temática de la que estamos hablando. Por un lado, ¿qué fue lo que dije? Servidores públicos. Es decir, estamos hablando del derecho a la buena administración pública que contiene dentro de sí la obligación para la administración pública de estar al servicio de, es decir, que los funcionarios públicos, los servidores públicos, son una herramienta al servicio de las personas en ejercicio de su ciudadanía y deben responder al clamor de lo que son esos intereses, porque no son otra cosa, insisto, que un representante servidor. Bien, y por supuesto la ciudadanía que debe asumir su responsabilidad en ese sentido. Hemos hablado entonces de todo un contexto que en doctrina se conoce como el principio pro homine, es decir, todo gira en relación al ser humano, o principio pro cives, todo gira en relación al ciudadano, pero no del titular de derechos políticos, insisto, superado ya, sino del moderno concepto de ciudadanía, y por supuesto el principio indubio pro libertas. En caso de duda, se debe favorecer la libertad. Se debe favorecer entonces a la ciudadanía y no al poder. Insisto, el poder, digámoslo de alguna manera, no tiene una voluntad propia, sino que es un ejecutor de lo que vía participación ciudadana, de una ciudadanía previamente suficientemente informada, pueda indicarle a través de los procesos de participación diversos que se puedan establecer vía consultas, que no han de ser meramente indicativas, sino que deben tener carácter vinculante, decisorio, y por supuesto, en caso de que no se respete el derecho a la información y el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones, entonces deben poder acudir a los órganos de justicia, a los tribunales, para cuestionar el que se haya respetado alguno de estos derechos o su conjunto, o en definitiva la toma de una decisión que afecte la calidad de vida y que sea contrariada por lo que las personas sobre las cuales esa decisión va a generar efectos puedan exigir o interpretar de lo que es realmente su propio concepto de calidad de vida. Bien, entonces, todo esto nos conduce al derecho a la ciudad. Otro de los derechos humanos, recordemos que los derechos humanos se rigen por el principio de progresividad y que estamos todo el tiempo descubriendo por las necesidades humanas nuevos derechos que provienen, inherentes a la persona humana, que provienen de necesidades que se van presentando a lo largo del acontecer. Entonces, el Foro Social Mundial dictó una carta, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, desde 2004 o 2003, y allí se establece que el derecho a la ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y a un nivel de vida adecuado. Allí se contemplan, por supuesto, todos los temas vinculados con la
cultura, la identidad cultural, el acceso a la cultura, la protección del ambiente, la mejoría de la calidad de vida, etc. Y por supuesto que esa carta la pueden conseguir por internet. Quiero señalar también que las Naciones Unidas, al momento de dictar la Agenda 2030 en el año 2015 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluye varios pertinentes al tema, pero voy a señalar por razones de tiempo solamente el objetivo 11, que habla de ciudades y comunidades sostenibles, que va sobre la línea del derecho a la ciudad y que persigue lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Bien, vamos ahora a referirnos a un convenio internacional de vital importancia para estos temas, como lo es el convenio de Aarhus de 1998, dentro del marco de Naciones Unidas, llamado Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Este convenio de escala mundial, pero que lastimosamente no ha sido globalmente ratificado por los estados, contiene una serie de principios esenciales que deben ser tomados en cuenta, incluso al caso de países que como Panamá pueden no haberlo ratificado, pero que se aplican en virtud de tratarse de principios de derecho internacional ambiental. Sin embargo, sí hay una convención, la de carácter latinoamericano sobre esta temática, que sí ha sido ratificada por Panamá, que es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido también como Acuerdo de Escazú del año 2018, que fue ratificado por Panamá en su ley 125 del 4 de febrero de 2020. Bien, este convenio es fundamental a tomar en cuenta porque él regula estrictamente todo lo que tiene que ver precisamente con la temática del derecho a la información, que además se nutre del principio de transparencia y del derecho a la rendición de cuentas o al deber de rendir cuentas que tienen los servidores públicos para mantener una ciudadanía informada, porque si no está bien y previamente informada en el detalle como lo explica este acuerdo, mal puede entonces efectivamente participar y reclamar sus derechos vía acceso a la justicia. Es importante destacar que este convenio de Escazú forma parte del bloque de convencionalidad cuya responsabilidad en su control lo tiene la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, dicho estos elementos, recordemos que todo gira en torno, en este caso, de la tutela del derecho al ambiente, por supuesto, circunscrito también dentro del derecho a la ciudad, pero cómo tener un derecho a la ciudad y, en definitiva, cómo tener algún derecho humano satisfactoriamente respetado cuando, en virtud del principio de interdependencia, un ambiente no sano, un ambiente enfermante, puede generar entonces efecto dominó para la demolición de la calidad de vida de la persona en líneas generales. Así que, por tanto, concluimos esta charla indicando que un ciudadano entonces es una persona que asume la libertad o una persona que se asume en libertad. Y por otro lado, el principio de libre autodeterminación de los pueblos viene a nutrir toda esta temática para recordarle a los servidores públicos que eso es lo que ellos son, servidores públicos, y que deben respetar entonces la voluntad de la ciudadanía expresada en los procesos de participación ciudadana. Muchas gracias por su atención.